En mi vida he tenido varios debates con diferentes catedráticos de Derecho Constitucional, sobre todo cuando estaba en la carrera de Derecho o en el máster de acceso a la abogacía. Desgraciadamente, a posteriori se hace muy difícil encontrar un académico que quiera contrastar las ideas que fundamentan la acción política y divulgativa de este canal para debatir. Sin embargo, hace ya casi 2 años, en noviembre del año 2020, en otro canal se produjo un debate por mediación de otro divulgador en su canal, al cual yo asistía de manera asidua para realizar debates y confrontar las ideas, como digo, que aquí se esgrimen, con el catedrático de Derecho Constitucional Pablo de Lora. Sin embargo, por el resultado de este debate, de acuerdo con la gran mayoría de comentarios que quedaron en el vídeo que estaba publicado, así como por la incomodidad, tal y como se me manifestó por parte de mi homólogo en esta intervención, ya que es una persona que pretende hacer carrera en el ámbito universitario, este vídeo fue ocultado. También supongo por las desavenencias que, como todos sabéis, ha habido con el divulgador que promovió este debate, que ha ocultado gran parte de los debates que yo tuve en su canal, dejando sin embargo las intervenciones en las cuales no se me trataba con mucho cariño. Sin embargo, considero que más allá de los intervinientes, las ideas, y como bien se pone de manifiesto al principio de este debate, la necesidad y la solicitud que tenéis de manera constante de contraponer con las instancias académicas más elevadas de nuestro país la defensa de los principios que se hacen desde estas, de que España es una democracia, de que tiene separación de poderes, de que el poder está controlado, etcétera, etcétera. Y como digo, la necesidad de contraponer las ideas que yo defiendo, que repito, no son mías y han defendido y defienden otras muchas personas también en el ámbito académico, aunque de manera más residual y siempre condenados al ostracismo, con el entorno del estado de partidos, de los medios de comunicación y también de las altas instancias académicas, sobre todo de las cátedras universitarias, que dependen en gran medida de la complacencia con el entorno político de nuestro país. Así que sin más, os dejo el debate que se produjo a continuación y que tuve la fortuna en su momento de grabar en mi ordenador a la vez que se producía, para que podáis disfrutarlo todos y para que podamos observar una contraposición de ideas más allá de los intervinientes. Todos me habéis estado pidiendo ahí, no, queremos ver a Rubén Gisbert, queremos ver a Rubén Gisbert contra no sé quién, contra no sé cuál. Bueno, esto no va a ser un debate al uso, no va a ser la típica batalla de gallos que muchas veces podemos encontrar en YouTube, pero sí que me parecía interesante, al menos, voy a ponerme el micrófono correctamente, sí que me parecía interesante, al menos, que Rubén tuviese una charla con una persona que realmente fuese una autoridad, vamos a ponerlo entre comillas, porque seguro que a él no le gusta que le tilde como una autoridad en la materia, pero con alguien que yo creo que controla sobre los temas de los que habla Rubén. Bueno, para empezar voy a introducir primero al que todos conocéis, que es Rubén Gisbert. Muchos de vosotros lo seguiréis. Muchas gracias por venir, Rubén. A ti, Sergio, por haber organizado la charla, y desde luego a Pablo por haber aceptado estar aquí conmigo charlando amenamente sobre temas importantes que creo que vale la pena hablar. Déjame introducir también a Pablo de Lora. Para los que no lo conozcáis, te voy a dar la bienvenida primero, Pablo. Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Es la primera vez que te tengo en mi canal, pero me hubiese gustado también traerte, no solo para esto, sino para tener una entrevista contigo y preguntarte sobre muchos temas que incluso en algunas áreas de especialización y de los últimos libros que has escrito, pues están un poco relacionados con el contenido de mi canal. Para los que no lo sepáis, os voy a poner un poco en contexto. Pablo de Lora es docente e investigador en la Universidad Autónoma en el Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica, y especializado en, esto lo saco de la web de la Autónoma, no es que me lo sepa de memoria, en constitucionalismo, teorías de la justicia, derechos humanos, bioética. Has escrito numerosos artículos y libros. El último de ellos, por cierto, lo tengo aquí, se llama Lo sexual es político y jurídico, donde tocas temas, pues ya te digo, de los que yo suelo hablar en mis libros. Y también has sido profesor investigador en algunas universidades que seguro que a muchos os suenan, del tipo de Oxford, Harvard y demás. Entonces te doy muchísimas gracias por haber aceptado a venir a este canal y a tener una charla con Rubén, que yo creo que el tema a lo mejor no está especializado en el mismo área en la que estás tú, pero sí que toca temas en las que yo creo pues, que puedes arrojar algo de luz, y me parece que tus opiniones pueden ser valiosas, Pablo. Pues muchas gracias, y con ese caveat que dicen los anglosajones, es decir, con la precaución de que yo no soy un especialista
en teoría política ni en derecho constitucional. Soy más bien un aficionado, o no es una de esas áreas en las que yo me haya concentrado. Sí, al principio de mi carrera, pero de una manera quizá más tangencial a lo que hoy supongo que se va a tratar, pues muy bien, muchas gracias y encantado de estar con vosotros. Vale, pues perfecto. Tampoco me voy a enrollar más. Vamos a hablar un poco de las cosas que habla Rubén Gisbert y me gustaría, pues eso, contrastar lo que dice con las opiniones de Pablo de Lora. Una de las opiniones más controvertidas, por decirlo de alguna forma, de Rubén Gisbert, él puede decir probablemente que no es una opinión, que es un hecho, pero bueno, vamos a dejarlo como opinión y a partir de ahí que lo defiendan entre ellos, es que no vivimos en una democracia, que España no sería una democracia, o al menos desde el punto de vista de lo que Rubén Gisbert llama una democracia formal. Entonces, esto me gustaría primero, Rubén, que lo explicases tú, aunque ya sé que lo has hecho muchas veces, pero que lo explicases tú y que a partir de ahí, pues, viésemos las opiniones de Pablo. Sí, bueno, yo la teoría que recojo, digo que no es una opinión, más que nada porque no es no parto desde una perspectiva ideológica, sino desde una perspectiva científica, como es la ciencia constitucional, entendida para mí de su fundación en 1927 con el libro de Carl Smith, Teoría de la Constitución. Y es que definiciones de democracia, y supongo que ahí es donde vamos a no estar de acuerdo y a donde va a producirse el enriquecimiento mutuo entre Pablo y yo, es en el término democracia. Definiciones de democracia hay tantas como autores. Sin embargo, creo que es importante para atender a lo que quiere decir el autor cuando habla de democracia en dos aspectos fundamentales, que es, primero, la posición desde la cual lo dice el autor, si es una posición depurada de toda ideología, y segundo, el campo en el cual se inserta dicha definición. Al respecto, yo considero, hay varios y mucho más recientes, pero que el que mejor hace la distinción entre la democracia política, es decir, la democracia articulada en la esfera política del poder, y la democracia social, la democracia o socialdemocracia. La democracia política, bajo mi punto de vista, es en contraposición con la democracia social, tal y como lo dice Santayana en La vida de la razón o fases del progreso humano, el libro 2, capítulo 7, es aquella que se circunscribe a las reglas de juego y por eso decimos democracia formal, porque es la que está redactada formalmente y constituye formalmente los mecanismos, las instituciones que garantizan el ejercicio posterior, en este caso, de la socialdemocracia. No sé si me he explicado con suficiente claridad o he sido demasiado... Vale, yo creo que esto lo hemos podido entender. No sé lo que opinas tú al respecto, si esto te parece a ti suficiente, Pablo, como para considerar que, por lo tanto, España no podría ser denominada como una democracia. Bueno, vamos a ver. Voy a hacer dos consideraciones. Una, diría, de carácter más metodológico y la otra, bueno, tratando de responder a la pregunta más sustantiva. Yo creo que en general los científicos sociales y en particular los juristas y también los politólogos hacen mal en tratar a los conceptos políticos o los conceptos jurídicos como si fueran términos de clase natural, como designadores rígidos de una realidad que está ahí y que pretenden capturar al modo en el que opera un científico. Entonces, probablemente mi primera discrepancia será con esas definiciones o asunciones, mejor dicho, de ciencia constitucional o ciencia política. Bueno, yo creo que en un sentido que podemos discutir, pero que probablemente no valga la pena, ni la politología, ni el derecho, ni la gran mayoría de las ciencias llamadas ciencias sociales son ciencias porque no operan en su metodología con el método científico. Y yo creo que ese sería un buen punto de partida. Entonces, ¿qué pasa con los conceptos políticos como democracia, libertad y tantos otros? Pues que a diferencia de el concepto, pues, no sé, agua. Yo ahora mismo estoy tomando un vaso de agua, ¿no? Entonces, la comunidad científica comparte la idea de que el agua
es una molécula compuesta de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y eso establece un conjunto de condiciones individualmente necesarias y conjuntamente suficientes para definir el agua. Esto no ocurre con ninguno de esos conceptos a los que Rubén presta tanta atención, ni con el concepto de democracia, ni con el concepto de libertad, ni con igualdad, y así ad infinitum. Entonces, los conceptos a los que nos vamos a referir son conceptos esencialmente controvertidos. Rubén va a destacar algunos rasgos que le parecen, en su estipulación, que le parecen importantes, con acentos más o menos intensos, y yo probablemente estaré de acuerdo en muchos de esos acentos y rebajaré algunos o añadiré otros. Entonces, aquí me parece que lo crucial, porque uno puede estipular lo que quiera, ¿no? Yo doy una definición estipulativa y él ha dicho que él se va a basar en este autor y en este otro autor. Eso es perfectamente legítimo. Lo único que tenemos que saber es cuál es el propósito. O sea, ¿qué persigue esa estipulación? Cuando se define el concepto de democracia así, él me parece que ha visto democracia formal frente a, no me acuerdo ahora el otro tipo que ha... Social, son los dos grandes aspectos. En los que... La pregunta inmediatamente es, ¿qué es lo que pretendes hacer cuando estipulas de esa manera el concepto de democracia? Y a partir de ahí podemos, acabo enseguida, a partir de ahí podemos discutir o saber cuál es el rendimiento conceptual que eso tiene. Y bueno, y si el rendimiento es poco porque capturas poco, porque resulta que, bueno, esa estipulación no es compartida por la inmensa mayoría de la comunidad de los que discuten estos temas o por el público en general, entonces hay algo que uno debería revisar, ¿no? Y luego, bueno, yendo a la pregunta inmediata, yo creo que en sentidos relevantes de la expresión, pues sí, España es una democracia, sí. Pero bueno, eso lo puedo alargar si acaso después, ¿no? Vale, Rubén. No sé sí, de lo que ha dicho Pablo hay varias cosas que quisiera destacar. Primero, yo no hablo de la ciencia política como una ciencia pura, que es lo que él ha establecido cuando ha dicho el término natural. No, desde luego que no. La ciencia política no es una ciencia natural, porque no atiende a las leyes de la naturaleza, atiende a las leyes humanas y al derecho. La diferencia fundamental, y por lo que yo pienso que va a ser muy enriquecedor hablar con Pablo, aparte por su trayectoria y su formación, es porque Pablo creo que está especializado en filosofía del derecho, más que en el departamento de constitucional, que es donde yo me he encontrado, bueno, no voy a entrar ahí. Pero a lo que ha dicho Pablo, me parece muy importante arrancar desde ahí por lo siguiente. Hay una gran diferencia entre establecer lo natural como lo exacto, que eso funciona en las ciencias empíricas, en las ciencias probadas, en las ciencias exactas, pero eso no desvirtúa ni convierte en totalmente subjetivas las ciencias sociales, porque las ciencias sociales lo que tratan de buscar es que los conceptos sean verdaderos. Es la diferencia entre la exactitud de lo que son las leyes naturales que gobiernan el mundo y la verdad de las ideas que se explican en la ciencia social. Y en este sentido, hay una gran diferencia entre lo que yo he considerado o lo que yo he querido empezar con la explicación posterior que ha dicho Pablo. Y es que yo no parto ni considero que la visión de la democracia, a pesar de que me he apoyado he dicho Santayana, para no hablar de Antonio García Trevijano, ni irme a América y a Tocqueville, o en Francia, etcétera, etcétera. Pero luego más adelante podemos. En contra del subjetivismo de las ciencias sociales, yo considero que sí que lo que da valor a las ideas y busca la verdad en ellas es el perspectivismo, que en la ciencia política, bajo mi punto de vista, y bueno, yo creo que esto es bastante extendido, el que lo introduce es Montesquieu, el primero que analiza los sistemas políticos por sus comportamientos, por sus actividades, es Montesquieu. Y a partir de ahí tenemos que atender a ¿para qué sirve? Como bien estaba queriendo preguntarme Pablo, ¿para qué quieres definir la democracia de esta manera? Bueno, no es que yo quiera, es que cuando uno busca la verdad de las ideas y busca que estas ideas se articulen produciendo un resultado que sea el mismo que se persigue con su estructura formal, ahí es donde uno tiene que atender a si ese desarrollo es verdadero o no.
Y el hecho de que, porque también ha dicho una cosa que me parece interesante, que es que el hecho de que muchas personas no compartan lo que yo digo puede ser un revulsivo, puede ser un punto importante para considerar si estás o no en lo cierto. Bueno, es que la verdad, aunque la esgrima una sola persona, la verdad es la verdad. O sea, el hecho de que muchas personas piensen algo o crean en Dios no significa que eso sea o no auténtico. Más aún cuando el entramado político que vive de una cierta definición, como era, por ejemplo, para no entrar ya directamente en el sistema actual, el franquismo, pues para todos los franquistas, el sistema de Franco era una democracia orgánica. Y hablaban de democracia orgánica, porque vivían y se nutrían de ello. En las facultades, en las universidades, es natural que eso esté extendido de esa manera. Vale, un segundo. Antes de poner a Pablo, es que me parece que lo justo y lo lógico sería que estuvieseis los dos arriba y yo abajo, porque yo voy a ser el que me... Uy. Ay, no lo consigo, tío. A ver si lo pongo así. Rara esto. Vale, venga, no lo vamos a conseguir. Así que, bueno, si no te importa eso, Pablo, te doy la palabra. No, claro, yo no, por supuesto, no afirmo que del hecho de que no usemos los conceptos políticos o jurídicos como en las ciencias naturales o exactas se derive que en esas disciplinas o en esos ámbitos reine el subjetivismo, no. Lo que pasa es que tampoco reina la verdad entendida como correspondencia con ciertos hechos que están más allá de los estados mentales de la gente, ¿no? Las proposiciones que usan de esos conceptos normalmente no van a tener valor de verdad o falsedad como una proposición de naturaleza empírica, ¿no? Y en ese sentido es en el que yo, digamos, llamo la atención sobre un intento de parangonar a ambos ámbitos que puede conducir a la frustración, ¿no? Sencillamente. Y advierto sobre la posibilidad de esa frustración. Lo cual, insisto, no nos debe abandonar al subjetivismo ni nada parecido, ni al nihilismo. No, yo no considero semejante cosa. Y entonces, el propósito de las estipulaciones, de esas definiciones que tú tomas como puntos de partida y que es legítimo que lo hagas, no es conocer la verdad, porque no hay una verdad con mayúscula detrás de esa. Hay mejores o peores... Como decía antes, si te pones las gafas o la bata de, no quiero decir científico, político, entre comillas, tienes que comprobar hasta qué punto ese concepto rinde en la comunidad de referencia. Que no sé si es lo que tú pretendes, no tengo ni idea, pero si no es ese, hay otro propósito que es muy noble, que es ya un propósito de tipo normativo. Es decir, tú lo que quieres es persuadir a una audiencia determinada de que haríamos mejor si reformáramos tal o cual aspecto de este sistema político por razones que en el fondo van a ser razones morales, razones normativas, ¿eh? Y bueno, y esa es una discusión que ya, por supuesto, no es ni científica ni nada parecido. Es una discusión de fondo, normativa, que es perfectamente legítima, pero que discurre con otro tipo de objetivo, de pretensión. Sí, no es una finalidad moral, es una primero, por supuesto, porque todo pueblo considero que sin dignidad es imposible que pueda desarrollarse, por lo menos buscando lo que todo pueblo debe ejercer, que es la libertad y la independencia, y eso luego lleva a los derechos fundamentales. Pero no, para aterrizar un poco el debate, yo lo que pretendo básicamente es acabar, o por lo menos intentar mitigar las mentiras políticas que se han extendido en España y que han llevado al estado fallido que estamos viviendo hoy, no solamente hoy, sino desde hace varios años. Fundamentalmente en aspectos de derechos fundamentales y más fundamentalmente para lo que se teoriza en su momento y se concibe la democracia políticamente hablando y jurídicamente hablando, que es para evitar la corrupción política y el abuso de poder. Esos son dos aspectos fundamentales que no dependen del subjetivismo ni dependen del punto de vista de la persona que lo observa. Es algo perfectamente observable cada día en los medios de comunicación, aunque lo que sale es una parte, a través de los años del régimen actual. Y esa es mi finalidad.
no es una cuestión dogmática de tener una razón y de estar en una posición superior, todo lo contrario, porque no es algo que, digamos, me venga dado como una revelación. Es una cuestión de que dos personas, si son inteligentes y hacen un análisis de buena fe, es anormal por naturaleza que no estén de acuerdo con describir los hechos. Desde una teoría completamente relativista, pues evidentemente que se puede defender que en un día soleado es lluvioso, hablando en términos meteorológicos y realmente de la estratosfera y tal, pero no, en términos de sentido común y en términos de aspectos políticos sustantivos, sustanciales, que puede palpar la ciudadanía, claro que se puede hablar de verdades, no digamos absolutas en términos científicos, pero sí verdades empíricas, fácilmente demostrables y fácilmente... Creo que, Rubén, esto te ha fallado. No sé si lo que estaba diciendo para que mientras Rubén se reconecta, porque creo que está teniendo fallos así de conexión y demás. ¿Me he caído? Sí. Si puedes terminar, Rubén. Sí, que el régimen actual español no es democrático porque aquello, en contraposición a lo democrático, que es lo autocrático o lo oligárquico, estos dos otras definiciones del poder político se definen por la ausencia de control del poder. Y en España el poder carece de control. Y ese es el primer aspecto, si quieres, que podemos entrar formalmente, no definido en la Constitución, que la hace y la convierte en una Constitución material y no formal, porque no estipula ni determina la separación de poderes, que como dice el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano, es el aspecto único, político, tangible, sobre el cual se pueden garantizar los derechos fundamentales. Vale, Pablo, sobre la separación de poderes en España. Como requisito de la democracia, quiero decir. Bueno, has dicho el poder político carece de control. Esa es una afirmación tan gruesa que supongo que tendrás que concretar o especificar porque, bueno, uno podría encontrar muchos contraejemplos que mostrarían lo contrario, ¿no? Muchos. Y que haya una separación de poderes en España, pues supongo que es también una cuestión de grado, ¿no? O sea, yo creo que la separación de poderes en España podría estar mejor garantizada, creo que eso es indudable, pero que no haya separación de poderes en España, de nuevo, es una proposición tan contraintuitiva y contra las evidencias en algunos casos que, de nuevo, yo simplemente te preguntaría, en fin, ¿qué ejemplos podrías aportar para sostener una afirmación tan rotunda? ¿Rubén? Pues el simple ejemplo de cuando uno va a una votación, introduce una papeleta de una serie de personas puestas a dedo por la persona que encabeza esa lista. Y esa lista, de ahí, sale el Ejecutivo y el Legislativo. Y dice Montesquieu, que es el que concibe por primera vez formalmente y define la separación de poderes tomando las teorías de Locke, que cuando en un mismo cuerpo legislativo se elige al mismo grupo de personas, o personas, para hacer leyes y aplicarlas, se ha acabado con la libertad política. Es tan sencillo como eso, y eso lo vemos cada día en España, cuando en el Congreso el miembro de la bancada, el diputado de la bancada que está más cercana abajo, levanta el dedo para indicar por mandato imperativo al resto, que además está prohibido en la Constitución, pero bueno, como está hecho para incumplirse, al resto de diputados lo que tienen que votar obligatoriamente dirigido por el jefe de cada partido. Además, reconoció hace poco Cayetana Álvarez de Toledo en un debate con UTBH. Entonces, quiero decir, no es una cosa de que yo tenga que demostrar algo que va en contra del sentido común. Si tantas evidencias hay, Rubén, yo lo que pregunto es, ¿qué evidencia hay? Rubén, a mí no me metas el lío, no era un debate, era una entrevista, que luego dicen, estuviste debatiendo con Cayetana y no, era una entrevista. Perdón, sí, una entrevista, sí. Yo, entendiendo lo que ha querido decir Pablo, lo que te preguntaría, claro, es si no hay una separación de poderes absoluta, o sea, si, como tú dices, no hay separación de poderes de forma tan rotunda, como ha dicho Pablo, ¿cómo explicaríamos casos en los que políticos, líderes políticos y gente con mucho poder dentro de la clase política ha sido enjuiciada, ha sido encausada por casos de corrupción e incluso muchos de ellos pues han acabado en la cárcel? Pero eso no tiene nada que ver con la separación de poderes. Es que la separación de poderes... Me sorprende. Sí, es que no, es otra de las otra de las mentiras del régimen político actual español, y es creer, y por todos los políticos hablan de separación de poderes entre los políticos y los jueces. Pero es que eso no es la separación de poderes. La separación donde está el poder realmente, que es lo que uno puede hacer,
es en la promulgación de las leyes, que son de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos, y el poder coercitivo, es decir, la soberanía, definida como por Max Weber como el monopolio legal de la violencia, tomando la teoría de Jean Bodin y los 6 libros de la República, y eso en España es ciencia ficción, no existe. Es entre el legislativo y el ejecutivo. De lo que estáis hablando es de la independencia de los jueces. En España hay una tendencia a la independencia de los jueces originaria, aunque también había parte en la Constitución que tienen que estar designados por el poder político, y eso luego se pervirtió en el 85, haciendo una interpretación, en fin, si queréis entramos luego, pero la separación de poderes no es entre los jueces, entre aquellos que simplemente son operadores jurídicos de la ley, porque sí, es cierto, claro que ha habido políticos encausados y también ha habido políticos no encausados. En un país donde hubiera una verdadera democracia e independencia del poder, el señor X no hubiera sido investigado. Y aquí, para no estigmatizar a ciertas personas, no se investigó. El señor Pablo Iglesias estaría respondiendo o estaría investigado por nada más y nada menos que una petición de un juez de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo por el caso Dina. Y así, si queréis podría seguir con más casos, pero en fin, para darle tiempo a Pablo también. Vale, Pablo. Bueno, creo que he alcanzado a entender lo que quieres decir cuando afirmas tan rotundamente que el poder político carece de control. Tú destacas un aspecto en el que yo podría estar de acuerdo, que es el de la excesiva influencia que ejercen los partidos políticos sobre los representantes y cómo, dices, el Ejecutivo y el Legislativo se confunden, has dicho algo así, ¿no? O son prácticamente el mismo. Se confunden, no, son lo mismo. Están ligados. Son lo mismo, de nuevo, hasta cierto punto, ¿no? ¿Pero por qué? Creo entender lo que quieres decir. En ese aspecto, uno puede, efectivamente, decir, hay un déficit en el control del poder político que puede ser mejorado. Hay otros aspectos, sin embargo, en los que yo también estipularía, y no porque me base en nadie, sino porque me parece que, de nuevo, es una estipulación que ayuda. Hay otros aspectos del control del poder político en España que son ciertos y evidentes. Voy a mencionar dos, que no tienen solo que ver, como apuntaba Sergio, con la posibilidad de persecución de miembros del Ejecutivo que han, digamos, sufrido procesos que han acabado en condenas ciertas, que también, por cierto, me parecen obvias manifestaciones del control del poder político. Me refiero sencillamente a una institución que en España siempre se reivindicó como obvia manifestación del Estado de Derecho y del imperio de la ley y del control de la administración, que es la jurisdicción contenciosa administrativa. Es decir, los jueces controlan la administración, que es el Poder Ejecutivo, de manera rutinaria y yo creo que suficientemente eficaz. Entonces, ese es un aspecto del control del poder que me parece evidente. Y hay otro aspecto que tiene que ver con lo que tú has mencionado, como que me parece que es cierto, como una de las manifestaciones más obvias del poder político, que es la legislación, en la que España vivimos también bajo el sometimiento de un poder externo que se sitúa muchas veces, y diré problemáticamente, por encima del legislador. Y ese control es el control jurisdiccional de la ley, que ejerce el Tribunal Constitucional, una institución que, de hecho, es tildada desde hace mucho tiempo por muchos como típicamente contramayoritaria o, si quieres, contrapolítica. Entonces, en cualquier, digamos, instancia en la que tú vayas a afirmar de esa manera tan rotunda, en España no hay control del poder político, yo creo que tendrías que hacer algo de espacio a esas realidades. No sé si mucho o poco. Por eso, desde el principio digo que nuestras discrepancias o puntos de vista pueden estar más bien distanciados por la intensidad del acento. Pero creo que sobre eso tienes que, digamos, ser consciente. Es que las definiciones de los regímenes políticos no se basan en los tecnicismos y en los aspectos normativos excepcionales, se basan en la norma. Y la norma fundamental del régimen político español es la Constitución. Y la Constitución del 78, en su artículo 68.3, establece el sistema proporcional como el único sistema posible, entendido dentro del sistema político de la Constitución del 78, para vehicular la voluntad popular. Y el sistema proporcional, en contraposición al sistema mayoritario,
que es el que se ha aplicado en Inglaterra, en Francia o en Estados Unidos, ya se sabe perfectamente, está estudiado, si queréis entramos ahí, pero estudiado por Stuart Mill, Walter Bagehot, coge además Mosca, Gaetano Mosca, Pareto, en el concepto de la circulación de las clases, Robert Michels en los partidos políticos. Al final, simplemente no hay separación de poderes por algo que es evidente, y es que las leyes, como por ejemplo de las que habla aquí Sergio muchas veces en este canal, la ley de violencia de género, no está positivada por un feedback de una necesidad de la ciudadanía. Es decir, el pueblo español no dice necesitamos esta regla que nos afecta a nosotros y nosotros como pueblo demos, Kratos, pues tenemos el poder, de ahí viene democracia, que es el poder del pueblo, nos damos a nosotros mismos la facultad para darnos a nosotros las reglas de convivencia. Esto no. Esto se impone desde los partidos políticos, lo votan unos diputados que son empleados y votan lo que les dice el jefe de cada partido, que no estoy aquí descubriendo yo nada nuevo. Y eso es la definición de cualquier persona de buena voluntad que entienda que la diferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo es nula porque el jefe que manda a esos diputados votar mayoritariamente esa ley es el que luego la va a aplicar y si tiene mayoría va a formar gobierno. Y eso, como he dicho, no solamente está ya en Montesquieu, es que está también ya en el padre de la representación, que es Marsilio de Padua, en el Defensor Pacis. Y por cierto, el tema del contencioso administrativo, yo tengo un vídeo en mi canal de Daniel Sancho, que es un magistrado de contencioso administrativo de Madrid, donde explica muchas otras cosas avalando lo que estoy diciendo desde la judicatura. Y no entro en el Tribunal Constitucional porque le prometí a Sergio que no iba a decir palabrotas. Vale. ¿Querías decir algo, Pablo? El broma esto último, perdón. No, yo supongo que esto daría para mucho y yo ya le dije a Sergio, tampoco tengo tanto tiempo, desgraciadamente, pero no acabo de ver la conexión, que haya ninguna conexión necesaria entre o dudo que célebres autores lo hayan sostenido, no voy a entrar en eso, pero no veo ninguna conexión necesaria entre los sistemas electorales o de representación y la separación de poderes, ninguna. ¿No ves ninguna conexión entre ellos? No. Me parece que es puramente contingente. Cuáles sean los sistemas, que el sistema sea proporcional o no, no creo que tenga que ver necesariamente con las posibilidades del control del poder político o del poder legislativo. No lo veo para nada, pero será probablemente un déficit mío. No. Perdón, estoy sorprendido de verdad, no por nada, sino porque no es una cosa que diga yo. Le dice Norberto Bobbio, Giovanni Sartori, Mosca, Pareto, Robert Michels, los franceses, Manin, Bourdieu, que hablan del término de representación y democracia ligadamente. Si no he entendido mal, pero a lo mejor es que yo lo he entendido mal, ¿tú consideras que un sistema proporcional necesariamente conlleva un régimen en el que no hay separación de poderes? ¿Eso es lo que has dicho? No. Que el sistema proporcional evita que el pueblo sea el que pueda hacer las leyes y que, unido a que no hay separación de poderes, eso perfecciona de todas que en España no hay democracia. Pero sí que es verdad que el sistema proporcional está inventado para que el pueblo no tenga la capacidad de dar poder al legislativo, que es el que tiene que controlar al ejecutivo. Si el pueblo no tiene la capacidad de control, de feedback directo sobre aquellos que tienen que positivar la norma, es porque quienes tienen que están integrados dentro del Estado y obedecen las órdenes del Estado, en este caso dentro del Estado de partidos. Y eso lo dijo nada más y nada menos que el primer presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, Gerhard Leichthof. Por eso me ha sorprendido. Quizá yo no me estoy explicando con suficiente claridad porque quiero que de verdad lo que diga no sea porque yo lo considero así, sino porque realmente vea a Pablo que no soy un fanático, sino porque está sustentado en años y años de formación y de estudio, muchos menos de los que tiene él, seguramente. No, si tú puedes considerar lo que... Faltaría más, tú puedes considerar lo que te parezca con tus razones que hayas pensado, por supuesto. No, yo lo único que me llamaba la atención es que el sistema proporcional, digamos, es un método, como otros muchos, para elegir a los representantes. Y los representantes son, en principio, los legisladores que hacen las leyes.
quejarnos porque el pueblo no hace las leyes, bueno, de nuevo es otra de esas afirmaciones que tienes que enriquecer un poco, porque yo no sé en qué lugar el pueblo hace las leyes en sistemas políticos del siglo XXI, ¿no? Pero es que, claro, vamos a ver. Y una cuestión distinta es cómo elijamos a los representantes, si lo hacemos con un sistema suficientemente proporcional. Yo creo que en España, por ejemplo, hay razones para cambiar el sistema y tienen que ver con eso, ¿no? Tienen que ver con la sobrerepresentación de algunas circunscripciones y demás, pero no hay una conexión inmediata entre eso y la separación de poderes, o por lo menos yo no la alcanzo a ver, entendida como poderes políticos carentes de control o sujetos a algún tipo de control externo. Es que el aspecto de la... Esas otras piezas institucionales que sí existen en España ejercen un evidente control sobre el poder. A veces incluso uno podría decir hasta excesivo, ¿no? ¿Pero cómo? ¿Cómo lo ofrecen? Porque yo he dicho cómo no lo ofrecen, pero quiero entender cómo puedes ver tú que sí que hay control del poder en España. Del poder político. ¿Cómo se articula esto? Hay, como he dicho antes, hay una institución que se sobrepone a la decisión mayoritaria y probablemente más legítima en términos democráticos, que es el Tribunal Constitucional, ¿no? Frente a las leyes aprobadas. ¿Está nombrado por el poder político? Bueno, hasta cierto punto, pero operan, se supone, con relativa... Y en algunos países incluso con independencia total, ¿no? No conozco una expresión más rotunda de ese control, la verdad. O sea, para ti el control del poder está vehiculado a través del Tribunal Constitucional, que es un tribunal que no es jurisdiccional, que es un tribunal político, inventado además por el abad de Sieyes para la corrupción con Napoleón, cuya función es interpretar la Constitución, señal de que no es formal y de que es material, y además se interpreta a voluntad siempre del poder político, como se sabe, por ejemplo, lo dijo el propio Alfonso Guerra, que tenía a mano y conocía al presidente del Tribunal Constitucional, con el tema de la ley que he hablado antes, el tema de la ley de violencia de género. No la declaramos inconstitucional, dijo, porque la presión política era muy grande y evidentemente un magistrado en el Tribunal Constitucional que quiere ser reelegido pues ya sabe lo que tiene que fallar. Y además que es que eso no está, ya no solamente eso, sino que esa concepción ni siquiera está entendida como el control del poder, que es la separación de poderes en la ciencia política. Como he dicho, está instituida en Montesquieu perfectamente y que la recogen los padres fundadores en Estados Unidos y que la recogen o la intentan recoger luego en la Revolución Francesa, aunque fracasan. Entonces, me cuesta ver eso, pero bueno, respecto al tema de la representación que hemos hablado antes, no es que el sistema proporcional tenga un defecto de representación, es que no puede ser jamás representativo, porque la representación es hacer presente aquello que está ausente. La nación, como por sus características demográficas y de extensión, no puede reunirse como en la democracia la Atenea, la de Pericles, en la loma de una colina. Tiene que nombrar representantes. Y que esos representantes estén sujetos, por lo que era el Quadrante de Lens en Francia, a las exigencias del pueblo, es lo que garantiza que ese representante cumpla con lo que quiere el pueblo y no con lo que quiere otro, que puede ser un lobby, puede ser una persona rica, etcétera, etcétera. Esto está muy bien explicado por Gaetano Mossa, que es el que inventa el término de clase política. Entonces, ese feedback directo entre la positivación de la norma, es decir, para que todo el mundo lo entienda, las leyes que se aprueban y que esas leyes sean realmente las que quiere el pueblo por mayoría, eso está perfectamente articulado a través del sistema de representación uninominal mayoritario, que no es perfecto, que tiene muchas diferencias, que ahí sí que entro con Pablo en que hay diferentes matices, como por ejemplo la doble vuelta introducida por De Gaulle en Francia, que bajo mi punto de vista es el mejor sistema representativo que hay en España. Ahora, el sistema de representación proporcional, como se ha llamado, que no es representativo, que además se inventa por un telegrafista inglés en el siglo pasado, Viviano, para aplicarlo en Australia y evitar que el pueblo australiano tuviera la misma capacidad de representación, porque era una colonia inglesa y está perfectamente en The Economist, la diatriba entre Walter Bagehot y Stuart Mill al respecto, me sorprende, porque es que el sistema, de hecho, la Constitución danesa ni siquiera obliga como la española al sistema proporcional, deja abierto que lo sea el pueblo el que elija el sistema proporcional o el sistema uninominal. Pero de todas, y para resumir, yo considero que la representación en España no existe porque los diputados, que tienen que ser elegidos por el pueblo, no son elegidos por el pueblo, son elegidos por el jefe de un partido, como reconoció la propia Cayetana en la entrevista que le hizo Sergio el otro día en su canal. La pregunta entonces para Pablo sería el hecho de que
los diputados que serían o no serían elegidos para un determinado partido, el hecho de que estos sean elegidos por el líder de un partido, ¿esto le restaría más credibilidad al sistema o no debería de ser algo que realmente fuese relacionado una cosa con la otra? Pablo, ¿a ti qué te parece? No, yo creo que los mecanismos de selección de los candidatos son... Yo no conozco cuáles son en todos los partidos, ni mucho menos, no los estudié, probablemente no son los mismos, no lo sé. Creo que en la mayoría de los partidos dejan mucho que desear y que su democracia interna, bueno, y me parece que al respecto del partido mayoritario ahora mismo esto es particularmente predicable, ¿no? Entonces, hay fórmulas, por supuesto, existen fórmulas que pueden mejorar eso, que se llaman listas abiertas. En España hay una especie de lista abierta cuando elegimos el Senado, por ejemplo, ¿no? Pero yo estoy en desacuerdo radical con la idea de representación de Rubén. Me parece que es una idea, bueno, que, en fin, que pertenece a un mundo que ya no existe. Y yo creo que además la propia idea de proceso legislativo que está detrás de esa idea es muy Roma, es muy... Francia no existe. Muy precaria. Yo creo que la legislación es en muchas materias un asunto complejo, muy complejo, que no pide o que no es la manifestación de un deseo repentino de, queremos hacer esta ley y entonces... No, yo creo que esos procesos son mucho más complejos y que, por tanto, hay buenas razones para elegir representantes que se ocupan, en principio, sin ese tipo de mandato que me parece a mí que trasluce la posición de Rubén en hacer esas cosas. Y, por supuesto, en España, de nuevo, insisto en lo de cuál es el propósito, qué queremos capturar. En España estamos sometidos a normas que equivalen, incluso superiores jerárquicamente a las del poder legislativo, que vienen de Europa, que se llaman reglamentos, ¿no? Las leyes a veces son el proceso de una previa ley de bases y se redacta un texto articulado. En fin, la cuestión es bastante más compleja como para que la despachemos en una suerte de evocación romántica de un tiempo que ya... Y sobre todo de un tiempo no, y de una comunidad política que es extraordinariamente compleja y muy diversa y, en fin, y que no responde, yo creo, a esos parámetros. A mí no me parece tan complejo como simplemente ir al Congreso y ver cómo un diputado levanta el dedo, levanta dos, levanta tres y todos los diputados tienen que votar lo que manda el jefe de su partido. No me parece que Francia no exista, no me parece que la representación en Francia existe. Quiero decir, el sistema uninominal de distritos a doble vuelta, introducido por De Gaulle en la reforma del 58, fundación de la Quinta República, existe. No es una idea romántica, ni etérea, ni muy compleja. Al revés, es terriblemente sencilla. Y es tan sencilla como que al final las leyes en España se aprueban por la voluntad de 5 personas, que son los jefes de cada partido, que son los que ponen en las listas a las personas que van luego a votar esas leyes. Como reconoció, repito, la propia Cayetana, pero es que no es una cosa que esté diciendo yo, es que ha salido en los propios medios de comunicación antes de que se pudiera votar telemáticamente, diputados votando por el compañero con los pies. Y eso se ha visto en los medios de comunicación publicado. Y eso es negar una cosa. Eso es cuando digo que se puede, desde el perspectivismo y subjetivismo, no se pueden negar hechos. Y es el hecho de que los diputados, hay una cosa que se llama incluso disciplina de partido, que el otro día tuvo que invocar incluso el Pablo Casado diciendo, aquí cuidado los diputados que hay disciplina de partido, con el tema de la moción de censura, que lo dijo el propio dirigente de un partido. Entonces no es una cosa... Yo no te voy a redundar más en esta idea porque no quiero cansar a la audiencia, creo que es evidente lo que estoy diciendo y entiendo que Pablo pues esté diciendo que es una cosa compleja y que hay que verlo bien y tal, pero bueno, yo estoy dando argumentos de lo que estoy diciendo. No, si y por supuesto no digo que en otros lugares no haya representación tal y como tú la entiendes. Esta es una discusión normativa, es que, ¿qué tipo de representación es mejor? No digo otra cosa, ¿no? Pero ¿qué representación solo hay una? Al respecto de la cuestión que dos cosas muy rápidas que iba a decir. No es verdad que las leyes, todas las leyes, ni siquiera diría yo la mayoría, sean el producto de levantar un dedo y que la gente haga lo que el jefe del partido dice. Eso no es cierto. Las leyes que se aprueban en España, como en tantos otros países, son el resultado de negociaciones políticas a veces muy complejas y de la introducción de enmiendas que han podido ser el fruto de una negociación también compleja y demás. ¿Entre quiénes? Yo creo que eso
de nuevo habría que matizarlo. Y una última consideración, muy también rápida y rotunda. Yo creo que la disciplina de partidos rinde beneficios, ¿no? Tiene ventajas. Un sistema en el cual hay un cierto control del representante también tiene sus ventajas. Esto creo que también hay que ponerlo en la balanza, como tantas otras cosas, ¿no? Ahí te juegas a veces valores importantes como los de la estabilidad, bueno, que probablemente también, como digo, son a tener en cuenta. Bueno, esa es la perspectiva utilitarista que ha esgrimido toda la socialdemocracia actual desde Norberto Bobbio, que lleva a justificar en Italia el fascismo, por supuesto. Y es que las cosas que pueden ser útiles, cuidado con la libertad, porque con la libertad se pueden ir a derroteros que ya veremos. Ahora, cuidado porque la estabilidad, y lo siento mucho, pero ahí estoy en total desacuerdo con Pablo por una cuestión de observación de la realidad y simplemente cualquiera puede ir al Congreso a ver cómo se aprueban las leyes. Ahora bien, ha dicho una cosa que para mi punto de vista es incompleta. Es verdad que las leyes se aprueban por negociaciones, pero ¿por negociaciones con quién? Por negociaciones entre los jefes de cada partido y entre los partidos, no por negociaciones entre los diputados. Es que ese es el problema. Es que las leyes tienen que aprobarse por la voluntad del pueblo y la voluntad del pueblo tiene que hacerse por el debate entre los diferentes diputados que representen a diferentes distritos. No porque yo ahora, Pedro Sánchez, para aprobar los presupuestos del Estado, hago una ley en contra de el castellano o el español en la educación para satisfacer a los independentistas. Y me importa un bledo lo que quiera el pueblo. Así, por supuesto, que desde luego la clase política siempre mira en su único beneficio. Así sucede que, desde luego, el factor de gobierno en España sigue siendo la corrupción. Desde luego que hay estabilidad en la corrupción, moral, política. Por supuesto, eso es lo que hemos tenido durante 40 años, corrupción. ¿Cuál es mi objetivo? Como empezaba en el debate, que no haya corrupción. Si es que yo no quiero otra cosa. No busco ni formar un partido, ni entrar en el Congreso, ni nada. Simplemente que no haya corrupción. Porque al final la corrupción como factor de gobierno termina royendo hasta las costuras mismas, ya no del sistema político, sino de la propia nación, del pueblo, de los ciudadanos de a pie. Ok, una cosa, no sé, porque está siendo muy rotundo, Rubén, y me gusta como lo que estás diciendo y me parece que está siendo muy interesante. Antes de dar paso a Pablo, sé que, Pablo, te tenías que ir pronto, no es algo porque mucha gente en el chat va a decir, ¡ah, está oyendo! ¡Ja, ja, ja! No, sé que te tenías que ir pronto, pero más o menos para ir más o menos finalizando esto y que podamos sacar cosas en claro. No sé si quieres responder a lo que acaba de decir ahora Rubén. Muy rápido. Yo creo que muchas leyes son el fruto de negociaciones entre diputados de diversos grupos. Muchas leyes son el fruto del ejercicio del lobismo desde el llamado ahora tercer sector, y podría poner ejemplos muy diversos. No he entendido esto de Norberto Bobbio y el fascismo. Supongo que has querido decir que Norberto Bobbio ha sido un destacado pensador antifascista, ¿no? No sé qué tiene que ver Norberto Bobbio con el fascismo, más allá de eso, ¿no? Y por lo demás, bueno, insistir un poco en lo que yo he dicho. Hay que tener consideraciones diversas en cuenta, ¿no? No todo es tan blanco y negro, me parece. Bueno, yo una vez más dos cosas también muy rápidas de lo que ha dicho Pablo, y es que podría poner ejemplos de leyes que han sido aprobadas por diatribas entre los diputados. Sí, seguro que hay alguna, como el impuesto de los tractores en algún municipio. Sin embargo, repito, en ciencia política lo que cuenta no es los aspectos que pueden producirse de manera puntual, sino la norma. Y yo estoy hablando de la norma, de lo que está establecido por norma, de manera ordinaria en la Constitución. Y lo de Norberto Bobbio me refiero no a que haya hecho una defensa del fascismo, sino que en su primera fase, antes de la comunista, digamos, que es la utilitarista, en su libro Izquierda y Derecha, basa la distinción entre izquierdas y derechas en el grado de regulación o intervención de las relaciones económicas del Estado, es decir, la política redistributiva. Cuanto más intervencionismo para él, más a la izquierda, que es un mito de la progresía, que sí, el fascismo y el nazismo es la máxima expresión de la progresía, de creer en el progreso constante y absoluto, siendo la lógica del discurso de Bobbio que un falangista de la primera hora sería un izquierdista peligroso al lado de un liberal clásico. El fascismo y el nacionalsocialismo pues son unos ejemplos perfectos de la izquierda de intervencionismo económico hacia la política redistributiva y por lo tanto no estarían nada mal. Como yo no he sido nunca comunista, pero no tengo por qué rechazar
los descubrimientos del marxismo, considero que la definición de izquierda-derecha de Antonio Gramsci es mucho más acertada, que es que el de derechas es aquel que se utiliza la política con un beneficio propio en contra de las personas que quiere representar, que eso es la hegemonía política de todos los partidos hoy en España. Una cosa que se me había quedado antes en el tintero, no existe voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo es una entidad metafísicamente muy sospechosa. No hay tal cosa, no hay voluntad del pueblo. Hay voluntad de la mayoría, pero el pueblo no es, digamos, un sujeto al que podamos atribuir voluntad ninguna. Vale, una vez dicho esto, yo diría que esto es muy categórico y que cuidado porque se puede interpretar de muchas maneras, Pablo. Sí, pero es que me tengo que marchar en breve. No, sí. Mira, en esto último que has dicho, estoy de acuerdo. Bueno. ¿Vale? Perfecto. Mira, una cosa que quería tocar antes de que se fuese Pablo es que Rubén propone la abstención como método para deslegitimar el sistema y así que se produzca pues un cambio de régimen constitucional y que empiece un proceso, para deslegitimar, no, para hacer visible su falta de legitimidad y dejarlo apoyado en la legalidad. De legitimidad. Te quería preguntar a ti, Pablo, la opinión que tienes sobre la abstención como método para conseguir los fines que en este caso pues, perseguiría Rubén. La abstención, el problema es que no tiene contenido expresivo cierto. Hay algunos teóricos y politólogos serios, y yo conozco a alguno, que ha sostenido y no sé si es lo que propone Rubén, que ha propuesto que el porcentaje de escaños tuviera una visibilización en el Parlamento. Le llaman la propuesta de los escaños vacíos o algo así. Claro, eso tiene el problema. Esto os va a parecer un poco cínico, pero incluso así sería difícil distinguir cuál es digamos, el nivel de abstención, porque, y sobre todo ahora en pandemia, ¿no? Que están tan ausentes muchos diputados, pero en condiciones de normalidad, vieja o nueva, no sé, da igual. El problema del Parlamento español sería que está normalmente tan vacío en los plenos que entonces tampoco así sería visible esa suerte de contestación. Entonces, hasta tanto no haya un contenido proposicional concreto en el hecho de abstenerse, que no lo hay, bueno, salvo que alcanzaras una proporción de desafección enorme, creo que no va a tener mucho efecto. Yo me inclinaría más bien por... ¿Por qué se inclinaría Pablo? Y luego no, simplemente que yo me inclinaría más bien por promover algún tipo de, no sé si partidos, si no nos gustan los partidos, de asociación de electores, en fin, usar alguna de las fórmulas actualmente posibles en el ejercicio de la libertad política en España para promover una candidatura que es, incluso me parece que Ciudadanos en algún momento lo hizo, un cambio, en fin, sustantivo en el régimen electoral español en fin, con el objetivo de limar esas asperezas del sistema de partidos que a Rubén tanto le preocupa. Me parece que eso sería más efectivo, pero... Entonces, para que nos entendamos, ¿tú crees que los cambios o las cosas que le molestan a Rubén o que exigiría Rubén se podrían arreglar o se podrían reformar desde dentro del sistema sin necesidad de derribarlo y intentar generar uno nuevo? Sí, porque me parece que cuando uno pretende derribar el sistema pasa como en fin, como se suele decir con la imagen. Bueno, Rubén se ha ido... No, está escuchando. Seguía escuchando, perdón, es que no sé si colaba el audio de la gata que me está todo el rato maullando para que le abra la ventana y no me gusta que esté hablando Pablo y esté la gata miau, 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 así que... No lo oye. No, el problema de las rupturas es, sobre todo en un contexto como ahora mismo el que vivimos, es que ocurre lo de la imagen esta de tirar el agua sucia con el niño dentro, ¿no? Yo creo que podemos correr el riesgo de que se nos vayan al desagüe cosas que son muy importantes. Y no digo que la mejora en la representatividad no lo sea, ni mucho menos. Okay. Sí, yo estoy de acuerdo con Pablo, pero es que teniendo en cuenta algo que ha dicho, que no es lo que yo propongo, que no es un discurso por reacción, y también lo que has dicho tú, Sergio, yo no pretendo tumbar el régimen del 78, yo pretendo
ir hacia la democracia. Es decir, mi acción no es en contra del régimen del 68, mi acción es que no hay democracia y lo que quiero es que la haya. O sea, es una acción positiva de buscar un sistema democrático. Si lo que hay es corrupción, vamos a otra cosa. Y ha dicho Pablo muy acertadamente, a no ser que la desafección fuera muy genérica, bueno, pero es que eso es lo que hay que buscar. Muy grande, o sea, enorme. Sí, grande, mayoritaria. Es que eso es lo que hay que buscar, una desafección genérica. Si en España, como he explicado ya, no hay representación ni hay posibilidad de que haya un feedback directo entre los representantes y la ciudadanía, el único camino que no se ha dado en España todavía, porque la transición fue una transacción, como dijo el propio Anguita en la entrevista de Salvados, pues lo único que queda es la ruptura. Ahora bien, ¿qué pasa? Pues que esa ruptura hay que saber lo que se hace con ella, hay que ser honesto, hay que aglutinar a varias personas que piensen de manera diferente, pero que quieran ir en esa dirección de proponer esa democracia. Y yo invito a Pablo, como invito a Sergio, como invito a todos a realmente plantearnos si de verdad queremos, una vez más en la historia de España, que el miedo sea el condicionante a nuestra libertad. Bueno, qué final tan rotundo como para, en fin, para algún tipo de pórtico. Yo agradezco tu invitación. Te voy a recomendar, en cambio, que, digamos, en esa especie de búsqueda de la verdadera democracia, de que seamos una democracia, en esa persecución de las esencias, y de lograr una desafección a través de la abstención, recuerdes aquello de que a veces los esfuerzos inútiles solo conducen a la melancolía. Y a lo mejor, bueno, pues esa cautela te ayuda en tu pugna. De todas formas, ha sido muy grato y yo te deseo, en fin, la mejor de las suertes, ¿eh? Y gracias, Sergio, por la invitación y bueno, hasta cuando queráis. Lamento tener que marcharme, pero tenía un compromiso. No. Y ya lo estoy incumpliendo. Yo no tengo gata, pero tengo una familia por ahí que está reclamando. Vale, sí es cierto que cuando se lo dije a Pablo, incluso me dijo que solo tenía media hora, así que se habría extendido casi 25, 26 minutos más del tiempo que nos iba a conceder. También te invito, Pablo, a que en un futuro, a lo mejor ya sin Rubén o con Rubén, quién sabe, pues te vuelvo a invitar al canal porque de hecho me apetece mucho entrevistarte, sobre todo en lo relacionado a los temas que yo suelo tratar, aunque también me parecía muy interesante tratar estos temas con Pablo. Los que queráis leer a Pablo en aspectos relacionados a los que yo suelo tratar en el canal, tenéis el libro de Lo sexual es político y jurídico, que ya lo he recomendado varias veces, por cierto. Muchas gracias, Sergio. Lo tengo machacado y con subrayados y para que veas que... Miedo me da. No, luego... Bueno, miedo y gratitud. Vale. Muchas gracias. Y nada, muchísimas gracias, Pablo, por este tiempo. Estás siempre invitado al canal. Muchísimas gracias, Rubén, por esta charla. Perdona, Sergio, pero es que no puedo dejar terminar el debate dejando que Pablo piense, si realmente lo piensa, que lo que yo defiendo es una idea romántica, idílica, porque yo soy en las antípodas del idealismo. Soy una persona pragmática, me he formado más que en ciencia política, en derecho y en aspectos empíricos que he intentado ir explicando a lo largo del directo. Y me gusta que realmente, si es de corazón, me desee suerte, porque no es una suerte particular, es la suerte de todos también, la del mismo, considero. Así que muchas gracias, Pablo, de verdad, y ha sido un placer poder tener la charla contigo y que Sergio haya podido juntarnos a los dos y espero que se repita en el futuro. Muchas gracias a ti, a vosotros. Muchas gracias, Pablo. Adiós. Chao. Hasta luego.